Hola, un saludo muy especial con muchísimo cariño. Sé que los próximos minutos van a ser de muchísima bendición para ti y para tu familia. Sé que presta muchísima atención a lo que Dios quiere decirte. No lo nieguen, todos deseamos que las películas terminen con finales felices. Todos amamos los finales felices en las películas, donde el protagonista siempre queda como un héroe, donde las personas buenas siempre son recompensadas y todos quedan bien, donde el malo o se muere o queda preso o se arrepiente de su mal camino. Por eso era que te gustaban las novelas, así que no lo ocultes. Ahora, el punto es que hoy están de moda muchas películas con finales tristes. Si tú ves, por ejemplo, Avengers, uno de los personajes favoritos de todos termina muriendo y deja como esa tristeza que te mantiene dando vueltas en la cabeza de por qué tuvo que morir y todo aquello. Tú ves Milagro en la celda 7, una película que es espectacular y que te recomiendo que la veas, y también te deja como algo, sí, está bien, son felices, pero ese pero que no termina de encajarlo todo, porque queremos que todo sea perfecto. Eso como que trae tranquilidad y alegría a nuestro corazón. Hoy quiero hablarte no precisamente de una película, de otra historia, y es de nuestra historia, una historia de la vida real y no de una ficción, no de una película, no de una telenovela. Te quiero hablar acerca de lo que Dios escribió para nuestras vidas. Y quiero que leamos un versículo que está en Efesios capítulo 5, versículo 27, y dice así: a fin de presentársela, hablando de la iglesia, a sí mismo, una iglesia en toda su gloria. Escucha, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Cuántos santos e inmaculados pueden levantar la mano? Ahora, tanta perfección. Al principio, cuando leí este versículo, me abrumaba. Yo decía, ¿cómo es posible que Dios se vaya a presentar a sí mismo una iglesia santa, inmaculada, sin mancha, sin arruga, sin imperfecciones, sabiendo tanta debilidad, sabiendo tantas luchas internas que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad, tantos conflictos con nuestros sentimientos? ¿Cómo es posible que se vaya a presentar a alguien que no tenga ningún defecto por ninguna parte? Ahora, el tema es que es una promesa que Dios escribió para el final de nuestros días y no para un proceso con personas perfectas. Dios quiere que realmente nosotros podamos terminar nuestra historia de la mejor manera. Incluso Él escribió el final de nuestra historia cuando ni siquiera teníamos historia, cuando ni siquiera existíamos. Mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si no existía el mundo, mucho menos existíamos nosotros. Y sin existir nosotros, Dios nos había escogido para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. No solamente nos escogió, sino que escribió nuestro futuro. En amor nos predestinó. Escucha, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. En otras palabras, fue porque Él quiso. Porque Él quiso en su corazón, nos escogió y nos predestinó. Es decir, Dios se puso a escribir nuestro destino, Dios escribió el final de nuestra historia y luego se regresa para proponernos que caminemos con Él esa historia para tener el final que Él escribió de nosotros, que Él estableció que tendríamos. Y el final que Dios escribió para nosotros no es un final triste, no es un final controversial como el de algunas películas, no es un final que te deja un sinsabor, no es un final con un pero, es un final lleno de bendición en toda su gloria. Cristo se presenta a sí mismo una iglesia en toda su gloria, una iglesia
plena, una iglesia llena de toda su bendición, de toda su presencia, de toda su riqueza, de todo su amor y con un carácter formado. Ese es el final de nuestros días. Tus días terminarán en bendición, indiscutiblemente. Por lo menos eso es lo que Dios quiere que pase con nuestras vidas. Ahora, mira esto. Salmos 37, 19. Y quiero hablarte un poco acerca de ese final que Dios escribió, porque a veces lo perdemos de vista. Dice, no serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre serán saciados. Al final de tus días, tú podrás decir, sí, vinieron tiempos malos. Es cierto, viví tiempos muy malos, pero siempre Dios me sustentó. No fui avergonzado. Podrás decir, sí, vinieron días de hambre, pero siempre Dios me sació. No perecí en el tiempo de hambre. No me quedé en el camino. Terminé bien. Apocalipsis 21:4 dice, Él enjugará, es decir, va a secar toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Las primeras cosas han pasado. Donde había muerte, donde había dolor, donde había llanto, donde había aflicción, donde había tristeza, donde había presión y necesidad. Esas primeras cosas han pasado. Dios acaba con la presión y Dios acaba con todo lo que te atormenta, porque ese es el final que Dios destinó para ti. Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Dios sabe que en el camino puede que tengamos ciertas aflicciones. De hecho, las tendremos, pero no habrá una donde no termine el Señor librándonos, donde no termine el Señor extendiendo su mano para sacarnos del hoyo. Y es necesario que empecemos a visualizar nuestro final. Yo recuerdo en mi época de estudiante, no era de las personas que iba a llegar a casa y empezar a comerme todos los libros y todo aquello como el método normal de estudio. No, por el contrario, yo lo que hacía era que sabía que no iba a llegar a estudiar mucho en la casa, y eso no es que lo recomiendo ni lo digo con mucho orgullo, pero yo prestaba muchísima atención a los profesores en clase. Yo me sentaba de primero, trataba de capturar toda la enseñanza, de absorber todo lo que pudiera, porque sabía que los siguientes días tal vez no iba a estudiar mucho, pero justo antes de las pruebas, entonces yo me ponía a repasar toda la enseñanza y todo el contenido, me ponía a investigar y era justo empezando a repasar el final, porque yo sabía que si tenía en mi memoria fresco el conocimiento, entonces obviamente que podía desenvolverme mejor y resolver muchísimo mejor todo el tema de las pruebas. Ahora, el problema con muchos de nosotros es que tenemos un final a veces inesperado y no deseado porque no repasamos lo que Dios ya nos enseñó en un principio. Abraham, quiero hablarte de Abraham. Abraham era un hombre que había creído a Dios y por su fe había agradado a Dios. Abraham, en un punto de su vida, cuando ya era viejo, cuando su esposa era vieja, además su esposa, siendo joven, era estéril y nunca había podido tener un hijo, Dios recibe una promesa, Dios le da una promesa. Abraham recibe esa promesa y la promesa es que va a tener un hijo. Que va a tener un hijo, y no solamente que va a tener un hijo, sino que ese hijo se convertiría en una gran nación. Y esa gran nación iba a ser el pueblo amado por Dios. Dios les iba a dar un trato diferente. Dios iba a hacer que ese pueblo resaltara entre todas las demás naciones, y de ese pueblo iba a nacer el Mesías. Esa era la promesa que ahora en su vejez Abraham tenía. Ya no tenía recursos para tener hijos, porque no era posible, biológicamente no era posible. Ya no tenía mucho tiempo para disfrutar a su hijo porque era ya viejo. Ya no tenía quizá las oportunidades naturales abiertas para tener un hijo. Sin embargo, tenía una palabra de parte de Dios y le dijo, ¿sabes qué? Tu vida no va a terminar solitaria. Tu vida no va a terminar sin familia, sin hijos. Abraham le dijo, Señor, ¿quién me va a heredar?
Tú me has dado bendición, pero no me has dado hijos. ¿Quién me va a heredar? Será este Damaseno Eliezer, un criado, un siervo de la casa. Y Dios le dijo, no, ¿sabes qué, Abraham? Ese no es tu final. Quiero que entiendas cuál es tu final. Yo te voy a dar un hijo y quien te va a heredar será un hijo tuyo, nacido de tu mujer. Ahora, el punto es que Dios le abrió el panorama y le cambió el capítulo final a la historia de Abraham. Abraham, desde ese día, dice la palabra, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham desde ese día creyó a Dios sin titubear. Pero pasa lo siguiente, y mira, presta atención a esto porque está interesante. Cuando pasa el tiempo, nos cuenta la historia que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Resulta que Abraham, en cierta forma, se había aferrado tanto a su hijo que digamos que Dios dice, necesito que te reenfoques en el final de tu vida. No solamente te doy un hijo para que te complazcas. Yo no quiero darte un hijo solamente para satisfacer tus necesidades. Yo tengo un propósito contigo. Ciertamente vas a disfrutar a tu hijo, pero ese disfrute no puede desviarte del propósito que tengo con tu hijo. Tu hijo tienes que enseñarlo en mi temor, tienes que enseñarlo en mi camino, tiene que crecer y tiene que saber qué fue lo que yo te prometí a ti para que él pueda dar continuidad al propósito. Todo no se acaba en tu vida, Abraham. Necesito que prosigamos en cuanto a la historia que yo escribí. Ahora, Abraham se encuentra un día, en una madrugada, con que Dios le habla y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Necesito que sacrifiques a tu hijo. Abraham se va 3 días de camino hacia una montaña a entregarle su hijo al mismo Dios que se lo dio. Pero a pesar de la presión emocional y psicológica que pudiese tener Abraham en ese momento, la palabra nos enseña lo que iba pensando Abraham. Y dice que Abraham iba pensando que Dios era poderoso. Escucha, que Dios era poderoso para resucitar a Isaac, a su hijo, de entre los muertos, si era necesario. Solamente para cumplir el final que ya Dios había escrito. Solamente para cumplir el final de la historia de su vida. En otras palabras, Abraham creía de tal manera que ni siquiera la muerte podía frenar el cumplimiento de su promesa. Ese es el punto que quiero resaltar hoy con este mensaje. Es necesario que empecemos a visualizar nuestro final. Abraham pudo visualizar y ni siquiera la muerte se iba a interponer entre Abraham y la promesa. ¿Qué se interpone entre tú y la promesa que Dios tiene para ti? ¿Desde cuándo no repasas tu final? Porque Abraham no iba diciendo, ay Señor, arrepiéntete por favor de haberme pedido a mi hijo. ¿Cómo me vas a pedir a mi hijo? Me lo das para luego quitármelo. Yo no sé, yo tengo la esperanza, Dios mío, de que tú pienses un poquito mejor las cosas y que no te vuelvas loco y que de verdad tú no me pidas al hijo. No. Abraham no iba pensando nada de eso. Abraham iba pensando, Dios me lo pidió, Dios es firme cuando habla y no hay nada que cambie sus decretos. Ahora, si Dios me lo pidió, eso es cierto, pero también me dijo que de él iba a nacer una gran nación. Ahora, ¿cómo va a ser? Ese es asunto suyo. Mi asunto es creer y no voy a perder de vista el final. Así que para hacer de mí una gran nación, para hacer de mi hijo una gran nación, si es necesario que lo resucite de entre los muertos, lo va a tener que resucitar y lo va a hacer porque Él es todopoderoso para hacer lo que sea con tal de cumplir lo que me prometió. Ese es el corazón que Dios demanda de cada uno de nosotros. Dios escribió un final glorioso para tu vida, pero cuando perdemos de vista ese final, entonces nuestros problemas se agigantan, nuestras necesidades se maximizan. Todo lo que padecemos hoy pareciera no tener final. ¿Por qué? Porque cuando el final se ve borroso, tú no ves la salida al tiempo difícil que puedas estar viviendo. Dios quiere sacarte de tu problema. Dios quiere aliviar el dolor. Dios quiere traer sanidad y restauración. Pero también quiere que no perdamos de vista sus promesas, que empecemos a creer realmente lo que Él nos prometió, que nos aferremos a sus promesas, aunque sea lo único que nos quede. De hecho, en ocasiones
es lo único que Dios permite que nos quede para que entendamos que es lo único que necesitamos. El final de tu historia está lleno de gloria. Dios viene por una iglesia en toda su gloria. Y si tú crees como creyó Abraham, entonces no habrá nada que te frene, no habrá nada que te detenga hacia toda tu gloria, hacia ese destino glorioso y brillante que Dios trazó para ti. Esta es una buena noticia que te traigo. No te estoy tratando de alentar para que te sientas mejor y para que, hacer esta cuarentena o este tiempo difícil un poco más positivo. No. El punto es que este es un código de vida para todos los que dicen que son hijos de Dios. La palabra nos enseña en Gálatas capítulo 3 que los que son nacidos de la fe, escucha, los que son nacidos de la fe, estos son hijos de Abraham, porque Abraham creyó. Y todos los que creemos como Abraham creyó, estos son herederos de las promesas de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham: tus días tienen que terminar en gloria. Dios le hizo una promesa a la iglesia: tus días van a terminar en gloria. Y nosotros necesitamos saber que ni siquiera la muerte puede interponerse entre esa gloria y nosotros, porque Jesucristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y vivirá para cumplir el propósito que hay en su corazón. Así que no te aflijas por lo que ahora estás padeciendo. Alégrate por lo que mañana viene para ti. Levántate cada mañana y levanta tus manos y di: gracias, Señor, porque es un día más que me acerca al destino glorioso que tú diseñaste para mí, a la familia que tú diseñaste para mí, a la sanidad, a la restauración, a la provisión. Estoy más cerca de mi bendición. Gracias, Señor, porque a pesar de que hoy pueda llorar, ya mañana no habrá más lágrima. A pesar de que hoy pueda estar afligido, mañana ya no habrá más tristeza. Gracias, Señor, porque creo que lo mejor de mi vida aún está por venir. Gracias por el destino, el puerto seguro al que me llamaste. Deja de estar dedicándole tus pensamientos y tus sentimientos al problema que es temporal y que está destinado a desaparecer, cuando tú estás destinado a vivir en toda tu gloria, en toda bendición. Dice la palabra que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Su bendición y su compañía son suficientes para tener una vida plena. Es necesario reenfocar nuestra fe. Debemos reenfocar nuestra dirección, saber que Dios nos llamó a un puerto seguro, saber que Dios nos llamó a un destino glorioso, nos permite caminar por encima de los problemas temporales. Siempre vamos a visualizar el final de todo lo malo que nos sucede cuando visualizamos el final de todo lo bueno de nuestra historia, cuando visualizamos el final glorioso al que Dios nos predestinó. Cuando nuestra fe está enfocada en las promesas de Dios, todos los gigantes que se nos oponen empiezan a minimizarse, empiezan a tomar una estatura mucho menor de lo que parecían. Escucha una cosa, muy seriamente te digo, y esto conmueve mi corazón. Hemos dudado de Dios, aunque sabemos que Dios es todopoderoso. Pero a veces creemos que Dios es todopoderoso, pero su poder hacia nosotros está limitado. No sigamos ofendiendo a Dios. ¿Sabes? Dios quiere que le creamos. Dios quiere que seamos lo suficientemente valientes para creerle, para creer en su gracia, que a pesar de nosotros, Él puede bendecirnos. Dios quiere bendecirte. Dios diseñó un final de bendición para ti, y lo que estás atravesando hoy tiene fecha de caducidad. No permitas que lo que el enemigo trae a tu vida se interponga para que no recibas lo que Dios tiene para ti. Quiero que oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Y te pido que nos ayudes a visualizar el final de esta historia. Te pido, Señor, que nos ayudes a caminar en tu voluntad, que nos ayudes a creer como debemos creerte. Ayúdanos a repasar el final cada vez que nos encontremos en un hueco de desesperación, en un hoyo de desesperanza. Ayúdanos, Señor,
a tener claro el destino al que tú nos llamaste. Un final en toda nuestra gloria, en todo esplendor. Un final de victoria, lleno de ganancia. Un final donde podremos levantar las manos y decir: gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque nos has dado victoria en todo lo que hemos enfrentado. Gracias porque, sin importar los imposibles, aun si la muerte se estuviese oponiendo entre tu bendición y nosotros, la muerte no iba a vencer, porque tú nos garantizaste tu bendición. Gracias, Señor, por permitirnos creerte. Gracias por tener un plan para nosotros, porque nosotros mismos lo hubiésemos echado a perder todo. Gracias, Señor, porque podemos descansar en que lo que viene mañana es mucho mejor que lo que estamos viviendo hoy. Te adoramos y te bendecimos. Nuestra vida está en tus manos. Amén. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a que hagamos juntos esta oración. Amado Dios, gracias porque un día moriste y resucitaste por mí en la cruz. Hoy te entrego mi vida, te abro mi corazón, te entrego mis necesidades y mis debilidades, porque sé que en ti se convierten en una fortaleza. En el nombre de Jesús, amén. Sigue conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Los días miércoles tendremos células virtuales a través de WhatsApp. Escríbenos para que formes parte de esta familia a @CS5iglesia.